En el siguiente episodio nos sentimos halagados al contar con un invitado que sin lugar a dudas representa el presente y futuro de nuestra profesión. No quisimos perder detalles de su trayectoria, de su visión y además de su concepción del entrenamiento. Entre Profes presenta con gran admiración a Josep Cañas. Primeramente, gracias Josep por concedernos esta valiosa entrevista. Bienvenido Rudy también. Bien, bueno, hoy creo que tenemos el gusto y el honor de poder tener una persona que creo que bueno, es historia y ha cambiado el presente tanto el futbolista venezolano, ha marcado creo que un antes y un después, ya que es el preparador físico el cual ha podido ir a 2 mundiales de juveniles, sub-17, sub-20, y ha podido ser subcampeón del mundo y a nada de ser campeón del mundo sub-20 y bueno, aparte bueno, también estar con la selección mayor en Copa América, eliminatoria. Y bueno, nada, creo que será un privilegio hoy poder escucharlo, un gusto, tanto para nosotros como para los oyentes. Y bueno, es todo una expresión del futuro y del presente venezolano, de la formación de ese profesional venezolano y creo que es el estandarte en este momento de la preparación física en Venezuela. Un gusto, Josep, y gracias por participar. Hola, hola, de verdad el gusto es mío y después de esa presentación tan larga y tan extensa, yo creo que me presento como Josep Cañas, un profesional que al igual que ustedes hace vida en el fútbol mundial, no solamente en mi país, donde fueron nuestros inicios, sino que también he tenido la fortuna como ustedes muy bien lo dicen, representar al país, representar y abrir la puerta a todos los profesionales de la preparación física en nuestro país, que está muy bien representada, no solamente en Venezuela, sino también fuera. Hay muchos profesionales que hacen vida en distintos países, inclusive no solo de Sudamérica, sino también de Europa, y que al igual que ellos están dejando bien en alto el nombre del preparador físico en Venezuela, que es un personaje bien capacitado, importante y garante de una formación constante, y creo que es la evolución que todos debemos llevar para seguir creciendo, evolucionando y dejando en alto a nuestro país, que creo que es lo más importante en estos momentos. Josep, ya para meternos un poquito más en contexto, quisiera que nos comentases cómo se inicia, cómo te inicias en el mundo de la preparación física y el entrenamiento. Bueno, tuve una corta carrera como jugador de fútbol, solamente 4 años, desde los 18 hasta los 22, con la Universidad de los Andes, con la ULA-FC, hasta que desapareció y la vendieron para el equipo de Monagas. Yo decidí en ese momento quedarme estudiando en la Universidad de los Andes, terminar mi licenciatura en educación física y no continué jugando, más allá de los partidos normales de fines de semana entre amigos que se hacían. Decidí dedicarme al estudio. Terminé mi carrera en la Universidad de los Andes, hice el posgrado en Teoría y Metodología del Entrenamiento Deportivo y nada, comencé a trabajar en fútbol base. Hice 10 años de categorías menores en la Escuela de Fútbol de la Universidad. Allí estuve desde la categoría sub-6 hasta la categoría sub-20, que me sirvió notablemente para iniciar en este proceso de experimentar, de ver y desarrollar lo que es la metodología que cada quien lleva a cabo durante las sesiones de trabajo ya a nivel profesional o a nivel amateur. Y después de esos 10 años, alterné varios de esos años, alterné con estadías en equipos de fútbol profesional. Increíblemente, y teniendo un padre que es entrenador de fútbol, no debuté como preparador físico, siendo técnico mi padre. Creo que él dentro de su concepción de padre de familia, él quería que su hijo mayor fuera profesor universitario. Siempre valoré notablemente las buenas intenciones
de mi papá, pero lastimosamente él toma sus decisiones y yo tomo las mías. Decidí irme, creo que por formación y por haber visto a mi padre jugar, haber visto a mi padre pasar por todas las etapas por las que pasó. Empezó siendo masajista, pasó a ser kinesiólogo, de allí pasó a ser preparador físico, de ahí pasó a ser asistente técnico y terminó siendo técnico principal. Entonces, vi ese crecimiento en mí, una persona que nunca se rendía cuando se proponía algo y eso me quedó a mí muy marcado. Y bueno, creo que a raíz de eso fue que tomé la acertada decisión de entregarme a la preparación física. Nunca ha estado en mi cabeza ser asistente técnico, ser director técnico de ningún club. Creo que nosotros los preparadores físicos tenemos una gran virtud y un gran potencial porque estamos mucho más cerca del jugador y llevamos un crecimiento constante y un desarrollo con el jugador que nos permite jugar en los dos lados, desde un poco más desde lo táctico, un poco más desde lo físico, a veces desde lo psicológico, a veces desde lo recreativo, en fin. Tenemos muchas herramientas con las cuales podemos trabajar y nos permite crecer y evolucionar desde el punto de vista científico, todas las herramientas que utilicemos. Entonces, bueno, después de allí, en el 2008, estando en la Escuela de Fútbol de la ULA, trabajando con la categoría sub-20, si no me equivoco, me llama el profesor Eduardo Borrero y me pregunta si estaba interesado en trabajar como preparador físico en Estudiantes de Mérida. Y bueno, en ese momento me tocó decidir, pedí un permiso no remunerado en la universidad y en el Ministerio de Educación y me fui con Estudiantes de Mérida 6 meses, si no me equivoco, con el profesor Eduardo Borrero. Ahí fue mi inicio como preparador físico. Después de allí, y mi padre, al ver que no quería ser profesor universitario y que había tenido muy buenas referencias del profe Eduardo Borrero para con mi trabajo, decidió en su momento pedirme un pequeño favor. Me dijo que quería que lo acompañara en la pretemporada como preparador físico. Y yo le dije, bueno, yo le montaba la pretemporada, que me iba para allá, para Maturín, y pasé 4 meses, que fue el permiso que me dieron en la universidad. Pasé esos meses por allá colaborándole a mi padre. Fue el debut de padre e hijo en un mismo cuerpo técnico, en este caso de Los Cañas. Y pues nada, ya después de ahí volví a Estudiantes de Mérida con el profesor Rafael Dudamel en el 2010. En el 2011 nuevamente fui a Monagas con mi padre. En el 2012 estuve en Yaracuyanos nuevamente con mi padre y ahí alternaba con la Selección Nacional de Venezuela sub-17 que clasificó al Mundial de Emiratos Árabes Unidos. Después de allí, bueno, fui Deportivo Lara y a partir de ese momento creo que el profe Rafa me dijo, bueno, Joseph, es el momento de decidir, no puedes continuar siendo preparador físico y estando en funciones de trabajo en el Ministerio de Educación y en la Universidad de los Andes. Y él me hizo la sugerencia, la acotación de que para poder trascender, para poder evolucionar, para poder seguir creciendo y dando ese siguiente paso de calidad, debía tomar una decisión. En su momento fue la decisión más difícil que me ha tocado tomar y nada, me fui al Deportivo Lara, renuncié a la ULA, renuncié al Ministerio. Después de allí nos dieron la selección sub-20 y bueno, comenzamos el trajinar de selección sub-20 y selección absoluta a partir de ese momento. En rasgos generales fue más o menos fueron mis inicios y bueno, ya después de allí para acá he estado entregado de lleno a la preparación física, a la formación y a mi familia fundamentalmente, puesto que son mis grandes baluartes, mi esposa y mis 2 hijos. Es por ellos que se hacen todos estos sacrificios y sé que al igual que ustedes estamos disfrutando de nuestra profesión, pero pensando en sacar a nuestra familia adelante. Bien, Joseph, si bien, bueno, ya nos has contado un poco de tu experiencia o tu trayectoria a lo largo de los clubes y hasta llegar hasta la selección,
para ir entrando en más materia y centrando un poco más ya en este último tiempo que tú has estado, porque ya en clubes ya hace unos años ya no tenías esa dinámica de clubes, si bien tuviste una última experiencia en un club, pero más que todo centrarnos un poco en la parte de selección y en esas diferencias que quizás hay en la preparación de selecciones juveniles con respecto a la selección mayor. También, bueno, seguramente tu padre te habrá servido de ayuda con toda esa experiencia que pudo haber tenido también él estando en selección y hasta llegar hasta un mundial como lo fue en el mundial de Alemania con Ghana. Seguramente también te habrá ya dado algunos tips de trabajo y de trabajo, pero cómo tú lo viviste, cómo tú asimilaste y adaptaste todo este bagaje que llevabas a estos 3 procesos, digámoslos, en cuanto al sub-17, al sub-20 y ya en el mayor. Mira, yo creo que uno no está preparado realmente para lo que es la dinámica de selección. Por más que estés en selecciones estadales, nacionales, regionales, en equipos de fútbol profesional, estar a nivel de selección en cualquiera de sus categorías conlleva una connotación muy diferente, porque ya no juegas por una ciudad, por un estado, juegas ya por un país. Y estar allí con la dinámica que se lleva a la competencia internacional, solamente compitiendo es que vas viendo realmente cómo es que debes hacer la preparación. Yo siempre he dicho, y con todo el mundo que hablo se lo comento, en categorías menores, en categorías menores y en la mayor, hablando de selección, la competencia te condiciona la preparación totalmente. Tú al principio, Rudy, me decía las diferencias de trabajar a nivel juvenil y a trabajar a nivel profesional. Yo te digo sinceramente, a nivel de selección, la pequeña, gran diferencia que conlleva estos 2 tipos de trabajo es el tiempo. A nivel de selección juvenil, puedes tener hasta 2, 3 módulos mensuales y vas adaptando al jugador conjuntamente con el club, porque hay que hacer un seguimiento constante con el preparador físico del club del jugador juvenil para ir evolucionándolo, ir adaptándolo a lo que se va a encontrar en la competencia, que en este caso es el sudamericano sub-17, sub-15, sub-20, que conlleva notablemente una particularidad que tal vez muchos lo saben, otros no, y es que se juegan 9 partidos para poder clasificar en 21 días, jugándose los primeros 4 partidos, ¿sí? Sí. Los primeros 4 partidos se juegan cada 48 horas, ¿sí? Y los siguientes 5 partidos se juegan cada 72 horas. Si nos vamos desde el punto de vista fisiológico, es un torneo totalmente antifisiológico, puesto que no se respetan los tiempos de recuperación, de reposición de todas esas reservas energéticas, de la desintoxicación de todas las sustancias que se producen a través del juego, de la resíntesis del ácido láctico, de todo. O sea, es un torneo totalmente antifisiológico que conlleva una preparación, por ende, antifisiológica total, bordeando casi en el pico superior de posible lesión del jugador, de manejar niveles súper altos de fatiga, de superar niveles emocionales desgastantes, estresantes, y de superar esos niveles de casi acercarte a la ruptura muscular para poder crear adaptaciones similares, no iguales, similares a las que nos vamos a encontrar en la competencia. Por ende, si le agregamos a eso el factor que fue lo que nos pasó con la selección sub-20, subcampeona del mundo, es un condimento especial al cual tienes que agregarle otras características de preparación, de tiempo. Creo que a nuestro jugador venezolano, ahorita estando acá en Brasil, me he dado cuenta que nosotros tenemos jugadores muy talentosos, pero nos falta un componente mental de creerse realmente lo bueno que son. Y lastimosamente hay algo que siempre
había pensado, y esta vez lo constaté acá en Brasil, y es que lastimosamente el color y la nacionalidad de nuestro pasaporte influye notablemente en las miradas que dan todos esos scouters internacionales que buscan talentos para sacar de acá de Sudamérica. Entonces, esa preparación a nivel de selección juvenil es muy apasionante, es muy desgastante, puesto que lleva mucho tiempo, es 1 año y medio de preparación para 21 días solamente, y una de las claves de estas competencias a niveles juveniles es la estabilidad emocional que uno pueda tener al momento de plantear los partidos, de tomar decisiones, de centrar al jugador para que no se emocione por un partido ganado o no se entristezca mucho por un partido perdido. Yo siempre le repito a los jugadores cuando estamos en esos torneos, lastimosamente no hay que alegrarse mucho por un triunfo ni pasar 2 días de duelo por una derrota, puesto que cada 48 horas compites y si no superas rápido ese duelo, echas por la borda la clasificación a la siguiente fase o la posible clasificación a un mundial. Entonces, en líneas generales es eso. Siento que a nivel juvenil debemos mejorar notablemente, y en eso me incluyo, el desarrollo del biotipo, el desarrollo muscular de nuestro jugador juvenil, para que al momento que llegue a esas competencias estén bien formados, tomando en cuenta de que están en su última etapa de formación como jugadores de fútbol profesional. Y en ellos es muy importante crear ese hábito. Se lo comentaba yo siempre a Ronald Hernández, lateral derecho, le decía: Ronald, tienes que crear ahorita los hábitos y las costumbres como juvenil para poder que cuando estés a nivel profesional ya sea algo normal y algo común todas esas rutinas que tú vayas a hacer. Entonces, creo que pongo ese ejemplo porque radica fundamentalmente en eso, en crear esa estructura mental del jugador para que pueda ir creciendo, ir acostumbrándose a que de esa manera se entrena un jugador de fútbol profesional con buena alimentación, buena hidratación, buen descanso, buenas sesiones de gimnasio, de fortalecimiento, desarrollo muscular, con tener una mentalidad siempre competitiva, de querer crecer, de dar buenos pasos, que cada paso que se vaya dando sea para mejora profesional, personal y económicamente, y que les permita notablemente ir creciendo y consolidarse en las mejores ligas del mundo. Entonces, principalmente esa es la gran diferencia a nivel de selección juvenil, a nivel de profesional, a nivel de la absoluta, de la adulta. Sí. Ciertamente cuentas con muy poco tiempo para preparar lo que es los partidos, ya sea eliminatorio, ya sea partido amistoso. Entonces, yo siento personalmente, y no sé si muchos los profes que puedan escuchar que estuvieron también a nivel de selecciones, como el profe Bazán, el profe argentino, los dos, yo creo que uno tarda un tiempo prudencial, cada quien tarda un tiempo prudencial como preparador físico en poder tomar de la mano, agarrar el sentido de cómo piensa el jugador a nivel de selección, de individualizar los trabajos para cada uno, porque cada uno llega con costumbres desde su club. Sí, al llegar a la selección dice, bueno, pero yo soy el jugador del Torino, sí, yo soy el jugador del Atlanta United, sí, yo soy el jugador del Newcastle, y lo que yo estoy haciendo allá me sirve para estar cómo voy a llegar aquí a la selección y voy a hacer otra cosa totalmente diferente a lo que vengo haciendo en mi club, si a mí me gusta hacer eso y tengo estos hábitos y estas costumbres. Y es allí donde yo tardé un tiempo en comprender, entender y adaptarme. Siento que los preparadores físicos debemos ser un poco camaleónicos al momento de adaptar nuestras formas, nuestra metodología, nuestras líneas de trabajo, para poder sacarle el máximo provecho en esos 10 días a 25, 26, 23 jugadores que posiblemente no todos vean minutos en los partidos de eliminatoria, o en los partidos doble fecha, o en los partidos de preparación de Copa América o la misma Copa América. Entonces, ahí me tocó adaptarme camaleónicamente a lo que a cada uno le gustaba. Me puse a detallar
Creo que eso es una tarea bastante desgastante, detallar cuál es el patrón de comportamiento de cada jugador, ¿sí? Sí. Y cómo puedes tú sacarle provecho a ese patrón que tiene cada jugador al momento de llegar a la selección, desde la llegada, en las comidas, previo a los entrenamientos, en las sesiones de gimnasio. Te pongo un ejemplo. Habían jugadores que 2 días antes del partido eliminatoria o del partido amistoso en las dobles fechas, tenían que hacer un intermitente metabólico. Más o menos 12 a 15 minutos, porque siempre lo hacía en su club y él se sentía bien haciéndolo, y yo tenía que hacerlo para que el jugador se sintiera bien. Como había un jugador en específico que tenía que hacer yoga antes de los partidos, la activación para él era hacer yoga, y ya tenía su rutina de yoga. Y había otro jugador, por ejemplo, que tenía que hacer arranques con una barra olímpica y 2 discos de 15 kilos para poder sentirse bien el día del partido. Y habían cosas que iban en contra de mi concepción como preparador físico para preparar un partido de las magnitudes que son los partidos eliminatorios, los partidos de Copa América, los partidos amistosos a nivel de selecciones, por el ritmo, por la intensidad, por el desgaste, por los viajes, por el poco tiempo. Y al final terminé aceptando, y terminé más bien yo proponiendo trabajo para que el jugador hiciera eso y un poco más para que llegara bien al partido. Entonces, les digo, fue una experiencia enriquecedora, de mucho crecimiento, que me obligó a prepararme, me obligó a hacer 2 niveles del curso EXOS para el sistema de entrenamiento en Medellín. Me obligó a ir a ver sesiones de entrenamiento de otros profes, reunirme con otros preparadores físicos a nivel de selección, para poder tomar experiencia. Yo tengo una anécdota para mí, muy enriquecedora. Lo que tú me comentabas hace rato, Rudy, Sí. yo me basé y me escudé mucho en la experiencia, el trabajo de mi padre, ¿sí? Porque estuvo 10 años en la selección, porque fue a Mundial de los Adultos, porque tiene 38 años de experiencia en cuerpos técnicos en el fútbol profesional. Y siempre lo llamaba, siempre le preguntaba, siempre hablaba, hasta un día que me llamó mucho la atención. Mi padre me llamó y dijo que si podía bajar a mi casa. Yo le dije, claro, ¿cómo no, papá? Véngase. Nos metimos en mi estudio allá en la casa y me dijo, Joseph, aquí tengo la pretemporada del Zamora. ¿Qué opina usted? ¿Qué se le puede agregar? ¿Qué le hace falta? ¿Qué podemos meterle para que los jugadores lleguen bien? Y yo lo miraba y yo por dentro me decía, está bien, pero si hasta hace un mes te estaba pidiendo yo consejos para trabajar, y ahora es mi papá el que me está pidiendo consejos. Y dije, esto está de loco. O sea, ahora las escopetas, los pájaros le están disparando las escopetas. Y nada, él me dio a entender que ciertamente, más allá de la experiencia, yo tenía la parte metodológica y la parte práctica, que de repente él, como es técnico y no es preparador físico, no se ha ido actualizando constantemente. Entonces, yo creo que el preparador físico debe, y alguien una vez me lo dijo, no sé si fue Bazán, que uno siempre debe dudar que está haciendo las cosas bien. Yo en su momento yo no entendía. Yo decía, bueno, pero uno tiene que tener seguridad en lo que está haciendo, si no, no lo hace. No, lo que pasa es que cuando ya te sientes seguro de que lo estás haciendo bien, entras en una zona de confort, ya no creces, ya no evolucionas, ya no inventas, y ahí empiezas a quedarte en el aparato, y no te permite dar ese paso de calidad para poder ser un producto exportable. Al final de cuentas, nosotros los preparadores físicos terminamos siendo un producto, y uno tiene que verlo así, una imagen como un producto, como una marca, como un logo. Todo eso influye para que nuestra profesión, no solamente la del preparador físico, sino la profesión de todos nosotros que estamos ligados al fútbol, siga creciendo, siga evolucionando, y más en estos días donde las redes sociales juegan tan importante labor al momento de patrocinar, de mostrar, de exponer el trabajo que cada uno de nosotros va realizando, ya sea a nivel de clubes y a nivel de selecciones.
Joseph, hace unos días también conversamos con Bazán y él nos comentaba más o menos lo que tú también nos comentas, que a la selección a veces, o a la selección de Venezuela, o los que han llegado a la selección de Venezuela, no se llega preparado para afrontar la selección como tal, porque es otra dinámica distinta a la de los clubes y que te enfrentas a una competencia totalmente distinta. Entonces, y enfocándonos un poco en esa preparación que ha dado o dio tanto resultado en esos dos procesos de llegar a la selección, no sé si nos pudieras comentar algunos datos acerca, o si no los tienes completamente a la mano, pero sí algunos datos relevantes sobre más o menos cuántos módulos trabajaron ustedes, cuántas sesiones hicieron hasta la fecha, si bien hicieron una parte que fue seguida de módulos y luego ya sí fue una concentración en los últimos meses ya directamente enfocado al torneo que eran en enero para luego ir después al Mundial, pero más o menos algunos datos importantes o resaltantes que nos puedas dar sobre estas preparaciones. Sí, fíjense una cosa. Obviamente lo que dice Fabián es muy cierto y cuando pasas por allí es que te das cuenta que es importante escuchar este tipo de cosas. Y te lo digo porque cuando nosotros nos dan la selección nacional sub-17, estando César Faro como director técnico de los adultos, nosotros nos reunimos con Marco Matías y con Fabián Bazán, en principio para escuchar un poco su experiencia, ya que ellos llevaban varios procesos de selección. Y nada, los comentarios, los consejos, las sugerencias que nos daba, en mi caso por lo menos Fabián, está radicada principalmente en la intensidad en los trabajos, radicada principalmente en el desarrollo muscular, radicada principalmente en una buena readaptación física, reacondicionamiento físico, perdón, antes de la competencia, de los tiempos, las cantidades de módulos que se deben realizar, cantidad de horas de trabajo que llevó la selección sub-20 en el 2009 cuando fue al Mundial en Egipto. Correcto. Todos esos datos me los facilitó Fabián. De hecho, nos reunimos par de veces y nos hablamos mucho por teléfono solicitándole información, solicitándole su experiencia. La experiencia, como dice Jeremías, no se improvisa y se vive solamente. No se compra en una bodega, cerca de la casa. La experiencia uno tiene que vivirla para poder aprender de ella y poder crecer y poder evolucionar. Entonces, bien, nos dan la selección sub-17 y por más reuniones que tú tengas, por más experiencia que tú escuches, eres nuevo a nivel de selecciones. No sabes a qué te vas a enfrentar a nivel de selección, no sabes cómo es la competencia internacional, no sabes el nivel de estrés que se maneja en esos 21 días de sudamericano. Entonces empezamos a hacer una retrospección muy efímera, muy por encima de qué podíamos hacer, cómo lo podíamos hacer y logramos entender algo, muchachos, y es que se necesita fundamentalmente la mayor cantidad de competencias internacionales previas al sudamericano sub-20 como tal. Necesitas enfrentar selecciones, necesitas enfrentar equipos de fútbol profesional, necesitas viajar, necesitas pasar concentrado mucho tiempo, necesitas ir creando adaptaciones a lo que te vas a conseguir en la competencia. Y voy haciendo un poco de hilación de ideas y tomando lo que dije hace rato, definitivamente tienes que crearle al jugador hábitos que te lleven a esa preparación antifisiológica para llegar al sudamericano. ¿Qué buscamos nosotros? En principio, en la sub-17, la mayor cantidad de partidos amistosos, ¿sí? Sí. Viajamos por Colombia, fuimos a Europa, en fin, jugamos contra equipos de fútbol venezolano, selecciones estadales, selecciones regionales. Es decir, hicimos en su momento, muy por encimita, hicimos simulacros. No sabíamos
que había que hacerlos, ni sabíamos cuánto había que hacerlos para llegar bien. Que sí, si mal no recuerdo, me agarraste fuera de base ahorita con la computadora para buscar los datos, que los tengo todos guardados allí. Pero fueron por arriba de 35, 38 partidos internacionales que tuvo la selección sub-17, que clasificó por primera vez en un mundial. Estamos hablando de 35 y 38 partidos. ¿Qué pasa? Que hicimos un reacondicionamiento físico donde yo dije, ¿cómo podemos hacer para clasificar un mundial con selecciones como Brasil, como Argentina, que son potencias, como Colombia, Paraguay, que venía jugando bastante bien, Uruguay? O sea, te pones a pensar y ellos también se tienen que preparar bien, ellos también tienen que hacer una buena preparación para llegar bien al sudamericano. ¿Qué podemos hacer nosotros como venezolanos de diferente que nos permita tener un plus por encima de las demás selecciones, que por condiciones naturales casi siempre terminan clasificando los mismos? Sí. Entonces yo dije, bueno, nada, aquí voy a tener que quemarme las pestañas a ver qué me ideo, qué hago, cuál es ese plus, cuál es ese extra. Un día en Caracas teníamos la costumbre de jugar partidillos amistosos, el cuerpo técnico contra otros cuerpos técnicos, contra otros amigos de fútbol, y ese día jugamos como 1 hora y media seguida, ¿sabes? Esos partidos que a los míster no les gusta perder y hasta que no haga el gol para ganar no se acaba la partida. Bueno, yo terminé exhausto, cansado, agotado, aparte que uno normalmente no entrena como preparador físico, no entrena, comete ese grave error, porque no tienes tiempo. Cuando llego a la ducha del hotel, resulta que el hotel tenía una bañera, bastante alta, por cierto, y dentro de la bañera estaba la ducha. Cuando yo me fui a meter a la ducha, donde está la bañera, no podía elevar la rodilla por encima del nivel de la... Sentía como adormecida toda el área de la cadera, de los flexores de cadera, que no me permitían levantar la rodilla, por ende el pie me chocaba con la baranda de la bañera. Entonces yo me ayudé con las manos, entré y tomando la ducha, que para mí es un momento de mucha creatividad, no lo sé por qué, yo dije, bueno, pero me quedé sin piernas, o sea, no tenía piernas. Y yo dije, bueno, lo mismo le pasa al jugador. Con el cansancio del partido y poco uno entrena lo que es la flexión de cadera como tal, los músculos flexores de cadera y toda la musculatura pélvica, poco la entreno. ¿Qué debo hacer entonces para que con esa fatiga el jugador pueda y siga elevando la rodilla, flexionando la cadera durante todo el partido? Y durante todo el partido, cada 48 horas. Bueno, nada, me surgió una idea que fue el experimento, la sub-17 fue el experimento. Gracias a Dios salió bien. Y es que después de las sesiones de trabajo, de la preparación, hacía un trabajo extra, un trabajo plus al finalizar la sesión, donde hubiera desgaste de esa musculatura antes dicha, y finalizaba con los trabajos de fortalecimiento bajo la fatiga de la musculatura flexora de cadera a través de las minibandas, de las TheraBand, de las ligas, de las bandas, como le dicen aquí en Brasil, de las borrachiñas, de ese trabajo en parejas que le permitía, primero en isometría, las primeras semanas y las últimas semanas en movimientos concéntricos, permitía un trabajo bajo fatiga de esa musculatura que fortalecía, no generaba lesión como tal por no haber sobrecarga excesiva, y que permitía un crecimiento de una recopilación de fibras musculares para que hubiera una mayor ganancia o una ganancia sustancial de fuerza para ese sistema pélvico al momento de que hubiera fatiga y tuviera que haber flexión de caderas, de cadera. Entonces, nada,
me metí como decimos en nuestro país, una puñalada de lo que era el desarrollo de ese tipo de musculatura, cómo se podía hacer, cuánto tiempo, cuántas series, cuántas repeticiones, y diseñé con esa experiencia de lo que vi en internet, de lo que hablé con otros profes, un pequeño protocolo posterior a la sesión de trabajo, que después lo fui perfeccionando en el siguiente proceso sub-20, y que al final, en el último proceso sub-20 que tuvimos, incluí, porque no lo tenía, las mediciones con el GPS para todos esos trabajos posterior a la sesión de trabajo, de entrenamiento y previo a la sesión con liga. Las ligas normalmente las utilizamos como activación glútea, activación de aductores o estimulación muscular para inicio, algunos lo llaman preventivos, para inicio de sesión. Pero yo dije, bueno, yo nunca he visto a nadie haciéndolo al final, vamos a inventar un protocolo de ejercicios para el final de la sesión que les permita mejorar y que les permita, en el argot futbolístico, como llaman muchos narradores de fútbol, evitar que el jugador se quede sin piernas, y no es por un cansancio cardiorrespiratorio, sino por más bien una fatiga muscular a nivel de los flexores de cadera. Entonces, nada, ahí mejoramos ese protocolo para la sub-20. La sub-20 subcampeona del mundo. Aparte lo hicimos en pisos altitudinales. Lo hicimos a 2.850 metros, 2 semanas. 2 semanas a 2.600. Una semana y media a 2.500, una semana previa a la competencia a 2.300, y bueno, gracias a Dios yo siempre digo, al gol que hizo Yangel Herrera frente a Perú, que fue el empate, nos permitió pasar al hexagonal, y justo ahí se dio el tiempo preciso para que el equipo se soltara físicamente, hubiera una buena supercompensación por los días de descanso que tuvimos y arrancar en el hexagonal de la mejor manera. Esa selección sub-20 sí estuvo por arriba en conjunto, tanto partidos nacionales como partidos internacionales, alrededor de 50 partidos amistosos, ¿sí? Más o menos Sí. 20 fueron a nivel nacional en Venezuela, el resto fue a nivel internacional. Hicimos durante el año cuatro simulacros que lo planteamos de la siguiente manera. Esa semana de partidos, que era el simulacro, hacíamos partidos cada 48 horas. Después de los partidos hacíamos trabajo físico y trabajo de liga, y al siguiente día entrenábamos, jugábamos, entrenábamos, así durante una semana. Normalmente, si se comienza un lunes, se juega el lunes, se juega miércoles, se juega viernes y domingo, y se acaba la primera fase de la eliminatoria de sudamericano sub-20 o sub-17 como tal. Entonces hicimos alrededor de 4 simulacros durante el año, y aparte de eso teníamos una rutina también. Yo creo que todo aquí es por crear hábitos en el jugador juvenil, gracias a que tenemos el tiempo, y es que el partido tenían su suplemento de carbohidratos, su suplemento de proteína. Ya sabían que después del trabajo físico había crioterapia. Antes de la crioterapia había elongación dirigida, crioterapia, suplemento proteico, buena hidratación y buen descanso. Entonces le fuimos creando tanto en la sub-17, dentro de la experiencia que teníamos, y en la sub-20 fuimos creando esos hábitos para que los jugadores, al momento que estuvieran en competencia, no fuera nada diferente. Sí, pero es que esto no lo hemos hecho en la preparación. No, pero esto lo hicimos en el COTIF, pero esto lo hicimos cuando fuimos a Italia, pero esto lo hicimos cuando jugamos en Uruguay, cuando jugamos contra Ecuador en Ecuador, esto lo hicimos cuando jugamos contra Colombia en Barranquilla, esto lo hicimos cuando jugamos en Perú, que quedamos campeones del torneo que se disputó en Perú, que lo dirigió José María Mor. Fue la misma línea de trabajo con los mismos protocolos durante ese año y medio, y ya el jugador estaba acostumbrado, adaptado, más bien ya sabía, te pedía, te exigía que hacía falta algo, que si no se hizo crioterapia, pero que quería la otra proteína que nos tomamos del módulo anterior. Pero es decir, el jugador ya se va acostumbrando, se va adaptando, va creando un hábito que le permite después en la competencia hacerlo natural. Creo que esos son detalles que muy poca gente sabe, que pasan, que suceden, y que ciertamente
todos esos detalles desde el punto de vista físico. Ya después hay otros desde el punto de vista técnico-tácticos que fueron sucediendo en el transcurrir del camino, pero desde el punto de vista físico creo que eso, los simulacros, la cantidad de partidos, el reacondicionamiento físico, hacerlo 6 semanas antes del primer partido, hacer liga todos los días la primera semana, 5 días la segunda, 4 días la tercera, 3 días, 2 días, después un día de mantenimiento durante la competencia, te permite lograr mantener esos niveles de fuerza más allá del circuito de gimnasio que normalmente teníamos, donde íbamos, lo hacíamos, nos permitía eso. Hay 2 datos importantes. La sub-17, después de la preparación, yo comparé los jugadores que quedaron en el último corte, cómo llegaron los primeros días a cómo terminaron la preparación. En promedio aumentaron en 4 y 5 kilos de masa muscular en promedio. ¿Sí? La sub-20, sí, que tuvimos menos tiempo para ese tipo de desarrollo muscular, pero aún así lo hicimos, aumentaron entre 3 y 4 kilos de masa muscular. Yo fui comparando jugador por jugador porque siempre le hacía porcentaje de grasa, peso, talla. Cuando llegaron el primer módulo y el último módulo, que entonces comparaba la variación de peso, la variación de porcentaje, y en base a eso saqué esos promedios. Entonces hubo una ganancia sustancial de masa muscular en ambos procesos. Creo que eso ayudó muchísimo porque teníamos suplementos proteicos, porque normalmente en el módulo de 4 días hacíamos 2 sesiones de gimnasio, y eso nos permitió elevar nuestros niveles de fuerza, aumentar la hipertrofia y poder llegar en buen nivel a ambos torneos sudamericanos. Joseph, y ya retrocediendo un poquito la conversación, dijiste que en la selección absoluta los jugadores ya traían una dinámica, ¿no? de clubes. Mi pregunta es si esa rutina la sabías por boca de los jugadores o te comunicabas directamente con los cuerpos técnicos de ellos. Con determinados cuerpos técnicos, por tema de idioma era difícil hacer. ¿Qué sucede? Del grupo de trabajo, de los jugadores que estaban en la selección, cuando comenzamos, yo tenía poca ascendencia sobre muchos de esos jugadores porque era primer contacto que tenía con ellos. A medida que fue pasando el tiempo y ha venido haciéndose ese cambio generacional, nos encontramos con jugadores como Mikel Villanueva, John Chancellor, Junior Moreno, Renzo Zambrano, Andrés Ponce, ya te digo quién más, que yo tuve la fortuna de dirigirlo a nivel de clubes en Venezuela. Entonces ya existe un vínculo, existe una confianza, y era más fácil comunicarme con ellos al momento de preguntar, previo a un módulo, previo a una concentración, qué vienen haciendo, cómo lo vienen haciendo, cuántas veces lo hacían, cómo lo hacían. Yo siento, como les dije al principio y retrocediendo como pediste, Salvador, en la conversación, yo tardé aproximadamente en ganarme esa confianza del jugador, en que creyeran que el sistema de trabajo que estábamos utilizando desde el punto de vista físico estaba bien fundamentado, daba resultados, funcionaba y te permitía evolucionar, crecer, mejorar desde el punto de vista físico, siempre y cuando tuvieran los tiempos necesarios para hacerlo. Y te pongo ejemplo. Yo me fui, bueno, desafortunadamente a la selección para venir a trabajar acá. Yo siempre tengo un dicho en mi vida, y es que a la selección nunca se le dice que no, siempre hay que ir en cualquiera de sus categorías. Estoy aquí con mi esposa en el apartamento esperando a que pase esta pandemia que viene con el virus. Me escribe un jugador de la selección, un jugador de los grandes, y me dice: Joseph, el saludo, toda la parte protocolar, y después me dice: Joseph, acabo de comprar, y me están llegando hoy unas ligas, unas mini bandas y unas bandas grandes, unas mega bandas, para entrenar aquí, yo solo. ¿Será que tú me puedes enviar todo lo que hacíamos en la selección
para yo hacerlo aquí. Y yo le dije a mi esposa, oye, pero o sea, es raro que un tipo que está en Europa, ¿sí? Un tipo que está en una de las mejores ligas de Europa, donde están yo pienso yo que muy buenos preparadores físicos, excelentes preparadores físicos, en su club tiene un muy buen preparador físico, y me llama a mí para pedirme sugerencias de qué puede hacer con las bandas, porque cuando estuvimos en Japón la última vez, fue cuando mejor salió todo. De hecho fue el mejor resultado que tuvimos finalizando ya la etapa, y entonces me escribe a mí para pedirme sugerencias con respecto a a un pequeño plan de trabajo desde el punto de vista neuromuscular. Entonces ahí es donde dije, wow, o sea, sí se internalizó en los jugadores, sí creyeron. Ya después tú los veías, y me pasó una anécdota muy llamativa. Estando en uno de los últimos módulos, le digo yo a Freddy, el utilero: Freddy, por favor, hoy me montas solo las colchonetas, no me montes el resto del trabajo, ni las ligas, ni los aros de fortalecimiento, ni las pelotas de masaje, ni los rollers, no me montes nada. A ver qué hacen los jugadores. Y yo me paré en la línea y esperé que fueran llegando, como siempre hacía. Iban llegando, llevaban las colchonetas extrañados, y como iban saliendo de uno por uno, de dos en dos, van saliendo así muy graneados, se me iban acercando. Joseph, ¿me presta una liga? Toma, aquí está. Y él solo hacía el protocolo de inicio de sesión. Llámelo preventivo, llámelo trabajo de activación neuromuscular, activación glútea, como lo quieras llamar. Lo iba haciendo. Después llegaba otro que tenía un protocolo diferente porque venía de lesiones crónicas en los isquiotibiales. Ya habíamos diseñado un protocolo para él, para que desarrollara solo, y se me acercó y me dijo: profe, ¿me presta la liga grande? Toma, aquí está. Después llegó otro que tiene problemas en el tobillo porque lo operaron y quedó con desgaste a nivel articular del cartílago. Se me acercaba: profe, la almohadilla, propiocepción y las ligas. Toma, aquí está. Todos me fueron llegando pidiéndome cosas diferentes, lo que cada uno necesitaba. Entonces ya ahí dije, listo, ya estos tipos saben cada uno qué es lo que necesita, qué es lo que le hace falta, qué debe hacer, cómo lo debe hacer. Y cuando ya no ve que hay ese material que siempre está, por ser un hábito que se les creó, empiezan a pedirlo, empiezan a necesitarlo, saben que les hace falta, saben que es algo extra, que es un plus, que los ayuda a mejorar. Y ahí es donde yo dije, wow, ya estos tipos se encaminaron en la línea de trabajo que nos puede llevar al éxito. Entonces, siento que es eso, siento que uno tiene que tener el ojo, y todos los grupos no son iguales, tener el ojo para poder detectar qué necesita cada jugador para poder rendir, porque al final de cuentas el objetivo nuestro es sacarle el máximo rendimiento al jugador, evitando obviamente o reduciendo la posibilidad de que se lesionen. Y yo creo que ahí sería un trabajo en conjunto con el médico, con el fisioterapeuta, con el nutricionista, donde se gerencia, se gestione de la mejor manera esa línea de trabajo, y te permita sacarle eso, el máximo rendimiento al jugador. Yo sé, ya para ir casi cerrando, tocaría una última preguntita por mi parte, y ya luego Salvador cerraría con otra. Y lo que sería es que hace unos días también hablamos con Carlos Tavares, y que ya que tú comentaste sobre la formación en Exos, quisiera que nos hablaras para esos preparadores físicos que nos escuchan, esos colegas que nos escuchan, alguna formación que recomendarías, o también algún libro que estés actualmente leyendo, observando y sacando conclusiones y reflexiones que tú recomiendes para que te han ayudado en este trayecto y en la carrera. Sí, te digo, yo visité las instalaciones Atlético Nacional, en principio con la selección sub-20, y nada, ahí me di cuenta del sistema de trabajo que tiene la gente de Atlético Nacional, todo ese sistema EXO, que potencia, al final de cuentas, no están inventando el hilo negro ni el agua caliente, pero sí potencia notablemente lo que es la característica del jugador. Entonces, nada, después me puse ahí mismo en contacto con Tavares,
mantuvimos en contacto, me ofreció la posibilidad de ir a hacer los cursos allá. Me parece una excelente alternativa de crecimiento. En principio la hice un poco timorato, un poco dudando de qué podía ofrecerme esa metodología y siento que esa metodología es tan flexible que puede encajar en cualquier área de trabajo, en cualquier disciplina y ciertamente te permite aplicarlo, es muy aplicable a cada metodología de trabajo de cada preparador físico. Tiene muchos bloques que son importantes, que nos permite mejorar y potenciar las capacidades y cualidades del jugador, del atleta, porque al final de cuentas ellos ven a quien tú estás entrenando como un atleta, no es un jugador de fútbol, un jugador de básquet, un jugador de béisbol, es un atleta. Y todos los atletas en la mayoría de sus disciplinas, todos corren, todos saltan, todos tienen patrones mecánicos, todos ejecutan posturas, mantienen posiciones. Entonces te permite mejorar y ser más eficiente en la realización de esos patrones de movimiento. Imagino que eso lo habrá hablado Carlos, lo habrá dicho muy bien, puesto que es un estudioso del área. Así son los tres, creo que son 3 niveles de Exos y puede ser fácilmente un profesor de allá de los Estados Unidos en el área de Exos. Pero ciertamente me gustó mucho esa metodología, ese sistema de entrenamiento. Y yo he optado últimamente, Rudy, más allá de comerme libro tras libro, es compartir y ver, experimentar cómo se trabajan en otros lugares del mundo y esas charlas de fútbol enriquecedoras, de tomarse un café, de poder hablar, discutir, debatir sin pelear, de cómo se trabaja, de la forma en la que se hace. Creo que esas son bastante más enriquecedoras muchas veces que lo que te pueda dejar en seco un libro para tu crecimiento. Sí creo que debemos tener como preparadores físicos una base de conocimiento científica que nos permita basar nuestra metodología de trabajo en esa base científica, de crear y no volvernos en repetidores de ejercicio. ¿Por qué? Porque es que muchas veces conozco personas que se vuelven entrenadores de YouTube, ¿sabes? Que Sí. hoy voy a trabajar velocidad y se van a YouTube y buscan la velocidad que hace el Manchester City de Guardiola, y como lo hace Guardiola en el Manchester City, yo lo voy a hacer con arroceros de Calabozo en Venezuela, sin demeritar la comparación. Pero es que no tienes los mismos jugadores, ni haciendo lo que hacen ellos vas a jugar como ellos, ¿sí? Entonces creo que uno tiene que tomar ejercicios y adaptarlos a la metodología con la cual tú estás trabajando. Por eso es que es sumamente importante en nuestra área tomarse un tiempo para crear tu metodología, para nutrirla, hacerla crecer, mejorarla año tras año, semestre tras semestre, irla cambiando, irla mejorando, ir perfeccionándola para que al momento que te llegue una oportunidad importante en tu carrera profesional puedas tener una base de experiencias vividas que te permitan tener un buen cúmulo de ejercicios de trabajo que puedas adaptar al nuevo grupo que tengas. ¿Por qué te digo esto? Porque es que ahorita aquí en Atlético Mineiro me tocó una situación bastante extraña y que nunca me había pasado y que no pensaba que esto sucedía aquí en Brasil. Y es que me tocó hacer una pretemporada de 15 días, por ejemplo, con el primer partido de los 12 días de pretemporada. Con jugador, el 50% de la nómina tenía problemas en el tobillo, tenía poca movilidad en el tobillo, tenía problemas de tendinitis, de 2 operaciones en las rodillas, jugadores de 34, 37, 40 años, que no hicieron nada durante un mes de... es decir, que te toca sacar el máximo de tus conocimientos para poder llegarle al jugador y saber qué hacerle a cada uno, cuándo parar, cuándo no parar, cuándo darle un descanso, cuándo hacer la sesión más recreativa.
tienes que tener un bagaje experiencial de poder saber en qué momento el grupo necesita un descanso, o que solamente sea una sesión en la pretemporada, o solo el gimnasio, ¿sabes? O sea, tener esa lectura, ese olfato de la experiencia vivida durante tantos años para poder llegarle a ese grupo de jugadores. Entonces, por eso te digo, uno debe formarse teóricamente muchas veces, pero siento que conjuntamente con esa formación teórica viene la parte experimental, la parte vivencial, la parte de praxis que te permita todos esos conocimientos que tienes poderlos aplicar. Tú me hacías una pregunta y no te la he podido responder porque obviamente está dando un preámbulo. Y actualmente no estoy leyendo ningún libro. Cometí el grave error de venirme para acá sin ningún libro de lectura, ¿sí? Sí. Pensando que aquí podía conseguir algo, y me encuentro con la tarea de que tengo ninguna literatura en español. Más allá de que en el grupo que ustedes tienen, que estamos todos los preparadores físicos, colocan mucho material, Sí. la dinámica que tenía aquí a nivel de club con el Atlético Mineiro no me permitía tiempo para leer ni seguir ese crecimiento. Ya después, con este espacio de tiempo que tenemos acá, he estado de a full con los niños porque no había tenido tiempo. Entonces, no tengo ningún libro que recomendarle, que es el que estoy leyendo actualmente. No me gusta mentir en ese aspecto, me gusta ser muy honesto, muy sincero. Pero sí, estoy haciendo algo que creo que es muy importante, y estoy creando una base de datos en consideraciones generales de la experiencia vivida aquí en el Club Atlético Mineiro en este corto tiempo de mes y medio que estuvimos, y que me permita mejorar esa metodología que veníamos realizando. Dicho sea de paso, y para cerrar la pregunta que me hiciste, contábamos aquí en Atlético con una serie de profesionales especialistas capacitados en cada una de las áreas de trabajo. Tenemos un fisiólogo, teníamos fisioterapeutas, teníamos un readaptador físico, teníamos 4 médicos, teníamos un nutricionista y 2 auxiliares de preparación física, que fortalecimos totalmente todo el trabajo llevado a cabo durante este corto, y que quedé muy contento, más allá de que un poco frustrado por no poder continuar. Se hizo muy buen trabajo, se crearon muy buenas relaciones, y la verdad, muy contento por todo lo que se hizo desde el punto de vista físico con este club. Joseph, ya para finalizar, te tengo las dos últimas, ¿sí? La primera, quisieras que nos dieras un consejo a todos aquellos que te vemos como referente, ¿no? en nuestra profesión. Y la segunda, alguna frase que te defina y que de alguna manera te haya servido para llegar a donde estás. A ver, ¿qué edad tienes tú, Salvador? Yo tengo 33 años. Bueno, yo tengo 38. Creo que no soy la persona, por la experiencia que tenga, para darte un buen consejo a ti o a las demás personas. Sí creo que planteándose objetivos claros, consistentes, y que te permitan en un corto, un mediano, un largo plazo poder conseguirlos. Planteando esos objetivos puedes trascender y puedes conseguirlos. Yo, cuando me gradué, no pensaba en estar en donde estoy ahorita. Yo simplemente, y eso me pasó muchas veces, yo simplemente era el hijo de Ali Cañas, yo era Cañitas, y todo el mundo me llamaba así. Y yo me dije un día, no, yo voy a dejar ese seudónimo, ese diminutivo de mi apellido, y yo quiero hacer mi propio nombre, mi propio apellido. No puede ser que me sigan llamando como el hijo de Ali. Yo quiero ser Joseph Cañas, yo no quiero ser el hijo de Ali, que todo lo que yo consiga es porque él es hijo de Ali, porque su papá lo ayudó, porque no. Papá nunca quiso que yo fuera preparador físico, papá quería que yo fuera profesor universitario. Entonces, uno tiene que creer en sus capacidades, uno tiene que plantearse metas, y uno tiene que trabajar para poder conseguirla. Eso sí, ahí viene la frase con la que me identifico: el que es buen trabajador siempre va a tener trabajo.
y el que siempre se prepara para lo que le viene, siempre lo van a agarrar bien preparado para la oportunidad que se le presenta. Entonces creo que esas son cosas que uno como, no solamente como preparador físico, sino como persona, tiene que siempre tenerla en cuenta y debe querer tener hambre. Aquí le decían algo, me llamó mucho la atención, que muchos jugadores pierden el FOMI. Y yo decía, bueno, pues ¿qué es? El FOMI es hambre, y yo creo que uno, el preparador físico, siempre tiene que tener hambre, siempre tiene que tener ganas de crecer, de aprender, de cambiar, de modificar, de ser diferente, porque cuando tú haces siempre lo mismo, siempre tienes el mismo resultado. Entonces yo creo que haciendo cosas diferentes, cosas buenas, diferentes, vas a tener resultados diferentes, y no pararle mucho a lo que las demás personas te critican, te dicen, te quieren demeritar, porque siempre va a haber, siempre va a haber personas que no están conformes con lo que tú haces. Lo aprendí aquí en la selección, se podían obtener los mejores resultados y siempre la gente está disconforme, y entonces, bueno, uno tiene que muchas veces no escuchar eso, sino seguir con sus creencias, con lo que crees que está haciendo bien para poder. Joseph, para mí ha sido un verdadero placer que nos hayas contado tu experiencia, y también te quiero hacer la invitación que cuando tengas las memorias listas, pues nos las compartas, tengas otro episodio con nosotros, y también de alguna manera hacernos partícipe, ¿no? de tus experiencias en Brasil. Por mi parte, agradecido con tu tiempo y con tu disponibilidad. Sí, y yo creo, bueno, perdóname, yo sé que bueno, nos hemos alargado un poco más del tiempo estimado, pero creo que ha sido un lujo. Como el principio de la conversación lo dije, que lo íbamos a disfrutar y iba a ser bueno. Estos espacios son totalmente de crecimiento, porque todos nos aprendemos y crecemos en esta interacción de las experiencias de unos con otros. Y yo creo que no, si bien puede que a veces no salgan los resultados, pero no hay experiencias quizás buenas o malas, sino que son experiencias que uno va viviendo, y que el que está allí es el que sabe cómo crece y cómo puede reflexionar acerca de los acontecimientos, de lo que suceden, y que bueno, esto demuestra más que han sido un grupo de trabajo, y tú específicamente, uno de los preparadores físicos más importantes que ha tenido hasta el momento el fútbol venezolano, y que es referencia para gran parte de nosotros, los cuales hemos empezado estando en Venezuela igual, y ahora estamos dispersos por el mundo, porque ahora también hay muchos profes dispersos por el mundo, pero que seguramente siguen tomando de referencia a esos profesionales que van más allá y trascienden fronteras en cuanto a la selección, en cuanto también a equipos grandes en el continente que han podido estar, y que bueno, estamos orgullosos y agradecidos porque hayas podido estar en este espacio y compartir toda esta experiencia sin ninguna censura, y hablándonos de como una charla de café, que es lo que tratamos en este podcast. Sí, porque es que hacerla muy técnica la haría muy tediosa, Rudy. Utilizar términos y lenguaje muy técnico, muy especializado, muy específico, muy fisiológico, muy médico, termina aburriendo al que lo está escuchando. Y creo que este espacio es muy interesante, y te doy gracias por todo la opinión, la perspectiva que tienes de mi trabajo. Más allá de que lo ves por televisión, me conoces personalmente, Rudy, hemos compartido, hemos hablado, hemos tomado un café, nos hemos visto las veces que hemos podido y que hemos coincidido, y sabes que cómo soy, cómo trabajo. Aparte, eres gran amigo de una persona que trabajó con nosotros, un gran amigo nuestro también, Modesto González, y sabes de primera boca qué se hace, cómo se hace, y todo lo que pudimos haber aprendido allí en la selección. Me gustaría decirles, para finalizar, tomando un poco lo que me preguntó Salva, que
que no te agarre sin preparación la oportunidad que se te presente. Siempre hay que estar bien preparado. Te digo, yo siempre tuve en mi mente trabajar en la selección de mi país y pues gracias a Dios tardé solamente 8 años en llegar a la selección. Entonces yo dije, bueno, Dios me puso esta oportunidad que muchas personas en la vida pasan toda su vida preparándose para ese momento y nunca les llega, pero hay que estar ciertamente preparado para cuando te toque. Entonces, que la oportunidad no te agarre sin preparación. Creo que es una frase bastante importante que nos permite a todos mantenernos allí siempre formándonos.